en estos últimos meses, y sobre todo hablo del aislamiento y la soledad que, bueno, pues que han podido experimentar, porque no dejamos de tener a personas que llegan, muchas solas y muchas comparten habitación con personas desconocidas. Y el hecho de vivir una situación como la pandemia que hemos tenido en estos últimos meses, bueno, pues han surgido momentos muy complicados de tensión, momentos de estrés, momentos de ansiedad, por la soledad vivida en estos últimos días. Y por otra parte, hay una doble lectura en esto. Yo cuando hablaba con alguna persona para ver cómo estaba afrontando estos momentos, me decía que al final su situación no es tan diferente de la que a veces viven en el día a día, porque al final sus relaciones sociales, sus contactos con la familia, se hace a través de una pantalla. O sea, lo que nosotros hemos vivido estos días como algo, contacto con nuestros familiares, nuestros amigos, con los móviles, las videollamadas, los WhatsApp, y nos parece tan frío, tan, bueno, pues tan horrible, ¿no? El no tener ese contacto, al final es lo que están viviendo las personas migrantes desde que llegan a España. Sus relaciones son a través de una pantalla. Para mí es algo, bueno, pues que en estos momentos me ha llamado mucho la atención. Realmente lo que a nosotros nos parece una locura, ellos es lo que viven día a día. Y bueno, contaros un poco que al final, ¿qué nos hemos encontrado? ¿No? Y me voy a referir, aunque Dolores luego nos contará un poco más profundamente en relación con el tema del hogar, sí que quiero dar 4 pinceladas, porque al final son estas personas, y voy a decir mujeres, me vais a permitir que diga mujeres porque es el mayor porcentaje de personas empleadas de hogar que a día de hoy, y estoy hablando de las personas que tienen documentación, todavía no han recibido el subsidio extraordinario de empleo en el hogar. Estamos hablando de meses sin cobrar ningún tipo de ayuda. Y ahora ya vuelvo otra vez con las personas que están en situación irregular y que a veces las trabajadoras del hogar, el trabajar en casas es la única fuente de ingresos que tienen en toda la familia. Y estamos hablando de personas que se han quedado fuera de las ayudas, que todavía los que han podido tener derecho al subsidio no lo han cobrado, personas que han sido despedidas sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de protección. Y voy a referirme también a esas personas que han seguido al pie del cañón, personas, trabajadoras internas que han seguido cuidando de las personas que cuidaban y que muchas de ellas no han podido regresar a sus casas y que llevan mucho tiempo sin ver a sus familias. Esto está ocurriendo, esto es una realidad y esto pasa porque nos llaman, porque nos preguntan, porque las personas empleadas de hogar no tienen una mutua o un servicio de prevención como tenemos nosotros que nos informan de todas las medidas que tenemos que tener para hacer nuestro trabajo. Yo cuando he venido aquí a mis oficinas me han dicho qué tengo que hacer, el dispensador de gel a la entrada, la mampara aquí en la mesa, la protección individual, cómo coger una cita, cómo atender a una persona. A las personas empleadas de hogar, a las mujeres empleadas de hogar, nadie les dice cómo tienen que hacer su trabajo y cómo deben protegerse. La mayor reivindicación, el tema del derecho al paro. Hay muchas personas que no van a volver a sus trabajos y se van a quedar en una situación de desprotección una vez más sin poder cobrar la prestación por desempleo. Muchas personas en situación irregular en estos últimos meses y ante la falta de ayudas, ante la falta de medidas, se han visto mermados sus ingresos y, por supuesto, se han quedado sin absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Nosotros hemos tenido un aumento muy importante de demandas de alimentos, demandas de ayudas económicas, demandas de poder pagar la habitación, porque se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Es gente que además no tiene a veces wifi, no tiene internet, lo ven por la tele si tienen tele. Hay muchas familias monoparentales también en situación irregular que hemos estado atendiendo y que muchas han tenido dificultades para salir a hacer la compra porque no han podido dejar a sus niños con nadie. Muchas han tenido muchas dificultades también para hacer un seguimiento escolar con sus hijos porque ni siquiera tienen ni una tablet
ni un ordenador. Y bueno, y especialmente las personas en situación irregular se van a quedar fuera del ingreso mínimo vital una vez más. El famoso ingreso mínimo vital que tanto estamos esperando, que va a dar cobertura a muchas personas, se han olvidado de las personas en situación irregular. Al final, se quedan fuera también de las ayudas de cualquier administración, tanto la autonómica como la administración local. Estoy hablando de estas nuevas ayudas de los 100 euros al mes que el Ayuntamiento de Burgos sacó hace no mucho y que efectivamente tampoco acoge a las personas en situación irregular. Por lo cual, la única opción que tienen ahora mismo y en esta situación son las ayudas urgentes del Ayuntamiento de Burgos, que son ayudas muy puntuales, que normalmente no se suelen repetir, que sirven para paliar un determinado momento y al final las entidades del tercer sector. Nos preocupa mucho en estos momentos desde Burgos Acoge la situación administrativa de las personas en situación irregular, porque todos sabemos que en contextos de crisis económica quienes están sufriendo discriminación están mucho menos dispuestos a denunciar y a ejercer sus derechos. Y creemos que esto va a pasar a partir de ahora. También quiero hacer referencia, estoy hablando un poco rápido, porque quiero dejar el protagonismo tanto a Dolores como al compañero, que creo que son los que mejor nos pueden contar la realidad, y por eso estoy yendo así un poco acelerada, que quiero contar muchas cosas y sé que tenemos un poco de tiempo justo. Pero me gustaría hacer referencia a las personas que se han quedado a medias en esta situación. Y hablo de personas que habían presentado un arraigo social, que habían obtenido una autorización de residencia y trabajo, pero se han quedado a medias en el alta en la seguridad social. O no se ha podido porque no se han cerrado de manera presencial las oficinas y está siendo una locura el obtener un número de afiliación a la seguridad social. Digo ya no solo una locura por las personas que tienen que obtener ese número, sino por nosotras, las propias entidades, estamos teniendo muchísimas dificultades para apoyar en que una persona pueda obtener un número de afiliación a la seguridad social. Y esto estamos hablando de algo importantísimo, porque si una persona no se da de alta en el plazo de un mes desde que obtiene una autorización de residencia y trabajo, pierde su documentación. El arraigo no se hace efectivo. También hay, en este caso, empleadores que se han echado atrás porque han perdido sus trabajos, porque ya no les hacen falta, porque están en ERTE, por lo cual son personas que se han quedado a medias. También están esas personas que se han quedado a medias cuando han querido solicitar protección internacional. Estamos hablando de que hay mucha gente que no ha podido ni siquiera obtener una cita con alguna entidad que les pueda informar sobre esto y ni, por supuesto, con comisaría para presentar una solicitud de protección internacional. Hemos tenido también muchas consultas sobre eso y muchas personas que se han quedado en ese periodo de prueba, que habían empezado a trabajar y que al final, bueno, pues han estado muy pocos días cotizando. Para nosotros y nosotras las medidas no solo han olvidado a las personas en situación irregular, sino a las personas que ya se encontraban en una situación de exclusión social y que no han tenido apoyos en estos momentos para hacer frente a las necesidades, porque muchas de las ayudas que han sacado la administración, ya sea la central, la autonómica o la local, por ejemplo, las de alquiler o las para la vivienda habitual o las de ciertos avales bancarios para postergar el pago, un requisito imprescindible ha sido acreditar la vulnerabilidad sobrevenida para la pandemia. Señores, la vulnerabilidad ya la teníamos. Esto lo ha acrecentado, pero hemos estado en una situación de exclusión, no por la pandemia, sino porque ya lo estábamos. ¿Y por qué para Burgos Acoge es tan importante sumarnos a esta campaña de regularización ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los que van a sufrir los efectos de esta nueva crisis son las personas más vulnerables y entre estas, por supuesto, las personas migrantes.
Yo hablaba con alguna compañera, en este caso una compañera de Marruecos, que me decía, yo la preguntaba, ¿cómo te gustaría que fuera la sociedad a partir de ahora, ¿no? ¿Crees que vamos a ser mejores? ¿Vamos a salir de esta mejor? ¿Vamos a mirar con otros ojos? Y me decía, esto lo vamos a pagar nosotros. Vamos a tener muchas más dificultades que antes para tener trabajo y sabemos que las ayudas van a ir en una dirección y se van a olvidar de los de siempre. Lo tenían claro, pero lo tenían claro como una evidencia, como algo que siempre ha pasado así, ¿no? Y es verdad que no nos podemos olvidar que al final las políticas de austeridad van hacia una regresión de derechos. Y creemos importante que la brecha digital que también actualmente existe se va a aumentar muchísimo. Va a aumentar esa brecha digital. Para nosotros hay una incoherencia total con la ley de extranjería que obliga a que estas personas estén 3 años en una situación irregular. Porque además es curioso cómo después de esos 3 años tienes que demostrar con un informe de integración que has estado aquí esos 3 años, ¿no? Pues yo lo hablo a veces en las charlas cuando vamos a la universidad con mi compañera Bea, que veo en imagen y que me he acordado, que para nosotros no tiene coherencia. Que te pidan estar 3 años aquí en una situación irregular y luego demuestres que has estado 3 años y que has sobrevivido. Es como un informe de esfuerzo de integración o un informe de supervivencia. O sea, si estás aquí 3 años y con nada, te damos el aprobado para que te quedes con nosotros. Es incoherente. Esto pasa también con el modelo que hay de asilo. Las personas que solicitan protección internacional, que entran en procesos, en programas de acogida y que un 70-80%, una vez que les hemos proporcionado ayudas para su formación, para que puedan estar trabajando, les deniegan la solicitud de protección internacional y se quedan en una situación irregular. No tiene ningún sentido que estemos al lado de la gente para poder fomentar su autonomía, para que empiecen a volar, para empoderar y luego les quitemos de la noche a la mañana todo lo que les hemos dado. No tiene ningún sentido. ¿Qué más? Para nosotros también es una cuestión de sostenibilidad. Las personas migrantes están cubriendo puestos esenciales para la sociedad. Nosotros estamos en nuestro área de empleo recibiendo siempre muchas ofertas de empleo porque no encuentran a nadie. Y hablo del tema del hogar, en pueblos, del tema del campo, incluso el tema de la construcción y cada vez más otro tipo de puestos que no encuentran ningún perfil para trabajar. A principios de año quiero recordar que tanto el ministro Escrivá y otro tipo de analistas de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional hablaba de la necesidad de los 270.000 personas migrantes para garantizar nuestras pensiones de aquí a 2050. Si la gente no tiene documentación para trabajar, esto no va a ser posible. Y sobre todo, quiero finalizar y creemos que esto es importante, me quiero ceñir a mis 15 minutos, por una cuestión de justicia social, sin más. Una cuestión de que al final tenemos que poner fin a esas situaciones de desprotección, de extrema pobreza y de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y este es el mejor momento pues, para alzar la voz y seguir trabajando por una regularización permanente y sin condiciones. Y por eso, como dice esta campaña, la regularización no es un tema de solidaridad, sino de justicia social. Con esta última frase quiero terminar. Siento haber hablado a una velocidad enorme, seguramente, pero son las ganas de decir todo en poquito tiempo y sobre todo abierta estoy a que cualquier persona me pueda preguntar. Dejar paso para mí, las personas protagonistas de hoy, tanto Dolores como Seidú, y poder disfrutar también de lo que nos puedan contar. Muchas gracias, Nuria. Te hemos entendido perfectamente. Gracias por ser concisa. Perdóname que no te he presentado formalmente. Llevas desde el 2010 en Burgos Acoge y eres trabajadora social, educadora social y pedagoga.
Antes estuviste 8 años en FEDIS Fibur como orientadora laboral y en Cáritas antes como educadora. Y presento a Seydou Diop, él es de Senegal. Él decía que ayer era estudiante, no tuvo oportunidades de trabajo en Senegal y se vio obligado a venir a Europa a buscar un futuro mejor para él y para su familia. Y ahora, mientras busca ese futuro, quiere trabajar duro para que ninguna persona tenga que sufrir lo que ha sufrido él y otros tantos en el camino de la llegada a Europa. Él pertenece a la Asociación Nuevos Jornaleros para la Interculturalidad, ASNUCI, y es portavoz de los jornaleros de Huelva en la campaña Regularización Ya. Cuando quieras, Seydou, encantados de escucharte. Las preguntas, aprovecho para decirlo, vamos a plantearlas al final, pero podéis ir escribiendo en el chat la pregunta para yo también poder ir distribuyendo las palabras o simplemente pedir palabra. Y ya os la iré dando. Vale, buenas tardes a todos y todas. Y me alegro mucho de la invitación de este círculo y compartir con este círculo en mis compañeras Dolores y esto estoy muy contento de formar parte de este círculo de silencio y me parece algo muy importante para aclarar todas las situaciones que estamos viviendo con este país. Bueno, como que esta situación que estamos, los jornaleros de Huelva, llevamos así hace 20 años viviendo con estas situaciones. Sabemos que en la provincia de Huelva hay un porcentaje de gente que están viviendo en los asentamientos chabolistas y ellos no acceden ni a agua potable. Y desde allí, para pedir alquiler de casa, el porcentaje que están viviendo en los asentamientos son irregulares. Hay gente también que son de forma regular que están viviendo allí. Y desde este sentido, cuando tienes gusto o las razones que están empujando a la gente a vivir allí, no es por gusto. Eso la gente tiene que entenderlo. No estamos viviendo allí por gusto. Estamos viviendo allí porque somos inmigrantes irregulares, dice el gobierno, dice los españoles. ¿Cómo que somos irregulares? Cuando vayamos a pedir a alquiler casas y esto nos están pidiendo documentación, vida laboral, contrato y todo esto no lo tenemos. ¿Cómo que no tenemos NIE? No podemos contratar una casa. Y no hay ninguna unidad de habilitar donde se puede vivir la gente. Con todos estos motivos que nos empujan de vivir con estas condiciones, pero no es por gusto. Y subimos muchas explotaciones laborales. Durante el estado de alarma, el decretado que no va a dejar nadie atrás. Pero a nosotros no han dejado atrás. Nadie nos se preocupa de nosotros y nadie nos piensa de nosotros. Vivimos debajo de los plásticos fabricados con palos de madera, cartones y plástico. No accesamos a luz ni agua potable. Y metemos los grafos que tenemos, la mayoría son químicos. Le estamos limpiando y intentamos meter agua. Y durante todos los 20 años, digamos, cuando llegamos al estado de alarma, estamos muy contentos, pensamos que las cosas van a cambiar, pero al final no han cambiado nada. Estamos viviendo de esa misma rutina. Y somos factores de riesgo. Deberían habilitar ese mismo estado de alarma los colegios, las universidades, los polideportivos, todos están cerrados.
Y hemos hecho muchos escritos repartiendo en los municipios que están en la provincia, pidiéndole que sí se pueden habilitar a estos sitios cerrados el momento de estado de alarma. Pero no lo han hecho, porque no le hagan caso y no le importa a los inmigrantes. Con este mismo momento, nosotros somos factores de riesgo. Hemos dejado todas estas cosas, ponemos en la primera fila, recogiendo la fruta roja y la naranja, dando comer a toda España. Y nunca ha cambiado nuestra forma de vida. Hemos habilitado solamente un recurso que el ayuntamiento de Lepe la ha puesto repartiendo agua potable en los asentamientos chabolistas. Y cuando ha dicho no es recurso humano para repartirlo. Y nosotros desde ASNUSI hemos hecho voluntario repartiendo el agua de lunes hasta viernes, porque no podemos dejar tirado nuestros compañeros. Al menos con plena pandemia, nosotros estamos arriesgando nuestra vida por esto. Y seguimos explotando laborales. Philip Alston, el redactor de ONU, ha hecho una nota de prensa diciendo todo lo que está pasando en los chabolistas. Y digamos como que él tiene mucho más que nosotros. Pensamos que las cosas van a cambiar, pero seguimos viviendo lo mismo y ni siquiera nos echa cuenta, ni siquiera habilitar los módulos. Y hay mucho que pueden cambiar nuestra forma de vivir, pero no la hacen, porque somos gente vulnerables. En plena pandemia, desde la campaña de regularización ya estamos sonando el gobierno para que se regularizar la situación de los inmigrantes, porque es una necesidad, es una obligación de hacerlo, porque nosotros parte de esta sociedad, ellos les gustan o no les gusta parte de esta sociedad y tenemos derecho. ¿Qué están haciendo los españoles que nosotros no lo estamos haciendo? Ellos están trabajando, están cotizando, están comprando ropa, están viajando, comprando billetes de autobús, sentando en los bares tomando algo. ¿Qué hacen ellos que nosotros no lo podemos hacer? ¿Y por qué no ni pueden regularizar nuestra situación permanente sin ninguna condiciones? Y esta misma pandemia, aquí si no tienes papeles, no puedes hacer nada. Empadronamiento es una cosa súper importante para nosotros por el arraigo social y no está costando mucho. Y por ley deberían lo aceptar todos los municipios. Pero desde ASNUSI estamos intentando, hay 100 personas, le estamos intentando, le hemos hecho desde los cementerios, pero hemos conseguido difícilmente. Y no le entiendo por qué los municipios le están poniendo difícilmente y por ley deberían lo aceptar. Y esto es un punto muy importante que deberíamos buscar una forma para que sea muy fácil, porque es cosas, si no tienes empadronamiento, no puedes presentar tus papeles. Si no tienes empadronamiento, la gente que tengan papeles, si quieren poner paro, no pueden, porque te están pidiendo empadronamiento. Es cosa súper importante. En la zona de Huelva, estamos hablando de fruta roja. Hay mucha explotación laboral, es verdad. Están engañando a la gente, es verdad. Mira la naranja. Yo me refiero a la naranja, que es un trabajo súper duro. Uno que está trabajando por estajo. Un trabajo que tú tienes que poner un bolsa de 25 kilos más o menos. Para cortar, subiendo en los escaleras. A veces tú cortas tus dedos, los pinchos y no puedes ganar nada, porque en la zona de Huelva, si queremos todo se cambia, si queremos todo funciona bien y perfectamente, el mercado comercial
a nivel internacional, sobre todo en los países del norte que están hablando de la globalización o del capitalismo, es tontería. Porque el mercado, la fruta, tiene muchísimas manos y muchos intermediarios. Tenemos que hacer una campaña de reducción de dicho de los manos y de los intermediarios. Porque no tiene ningún sentido. Una persona que está viviendo en España o en Alemania o en Francia, ¿qué necesidad tiene que se come la fruta? Y con todo el tiempo, con muchas manos que están metiendo en la fruta, hay muchos intermediarios, cada uno quiere ganar algo, Y al final, quien va a subir su consecuencia es el recolector. El recolector al final, que le van a engañar y le van a pagar menos de lo que deberían pagarlo. Por eso no. Y estamos gastando mucho tiempo para ir a trabajar. Las naranjas, a veces se llueve, la gente dice que tiene que esperar 2 horas, 3 horas y nadie no te la va a pagar los 2 horas y 3 horas que tú has perdido en el campo. Y a veces llegas en campo, te vuelves en casa sin estar porque los árboles están mojados y nadie no te la va a pagar. Y a veces tú subes una escalera, chequea la escalera, se va. Yo conozco muchos amigos que no tienes dolor de espalda. O tú subes en el árbol a cortar la fruta, se reparte la rama y tú te caes. Y porque tú eres irregular a veces. ¿Y cómo tú puedes buscar certificado médico para poner toda esta ayuda? Y todo lo estamos pasando en Huelva. Mira, otro punto que quiero señalizar es muy importante. Deberíamos apoyar la campaña de regularización ya. Presionamos entre todos juntos el gobierno para que se regularice la situación. Porque mucha gente dice que los españoles no les gustan a trabajar. Los españoles les gustan a trabajar. Lo que no les gustan a los españoles que lo engañan. Y ustedes saben que nosotros lo estamos aceptando por necesidad, para que todas las cosas vayan bien, para que todo el mundo tenga derecho y todo el mundo podemos trabajar de una manera dignamente. Tenemos que ponernos todo el mundo, lucharnos el mismo objetivo para dignificar los derechos de los trabajadores, para que nosotros cobran lo que deberíamos cobrar, para que nosotros nos respetan como personas. Pero si nosotros seguimos irregulares, tenemos que aceptarlo. Tenemos que trabajar sin saber engañar. Tenemos que aguantarlo porque es una necesidad fundamental y muy importante. Cuando deberíamos poner todo la misma línea, luchamos para que el gobierno no haga caso y no regularizar nuestra situación. Es importante. Y ahora, con la situación que estamos, con tanto racismo que hay en España, estos últimos días yo vi que todo el mundo, la gente está nerviosa, hacen muchísimas manifestaciones. A mí, sobre una persona que murió en Estados Unidos. Y me parece muy bien, muy importante, que unimos, hacemos manifestaciones. Y todos los periódicos de este país se meten en Estados Unidos y estamos olvidados lo que está aquí en el país. Y en este país hay muchísimo racismo que tenemos que soltar. Hay mucho racismo. El racismo no significa que nosotros estamos descansando debajo de los plásticos y la gente íbamos a recoger la fruta, no accedemos ni a luz, ni a agua potable, ni saneamiento. Y porque la gente no ponemos tan solidarias y hagamos esta manifestación juntos para que nos habilitan una vivienda digna. Esa es mi pregunta, que no la entiendo. En diciembre había un chico en Marruecos de 29 años en las chabolistas de palos. Había fuego, los chabolas han cogido fuego. El momento que el chico estaba buscando la llave para abrir el cañón, el fuego ha llegado a sus chabolas
y ha muerto así, quemado, ha muerto así, y no ha visto ninguna manifestaciones. Y esto no es un acto de racismo. Creemos que deberíamos, no olvidamos lo que está pasando aquí. Y aquí también a veces se pone fuego los chabolas. La gente pierde todas sus documentaciones y nadie no le habilita ninguna alternativas. ¿Y por qué los medios y por qué la gente no dirigen de esta realidad que hay en este país? Mira lo que está pasando en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, la gente que están intentando saltando la valla, ¿qué necesidad tienes la Guardia Civil? Se pone las armas para únicamente una gente que viene a entrar a tu país para buscar una vida mejor. No te sientes que están aquí, gente jalando piernas la gente, pegando a la gente. Eso no es un acto de racismo. ¿Y qué necesidad de todo esto? Porque ellos mismos no pueden ir, o las asistencias sociales, los trabajadores sociales pueden ir solamente allí. Es una forma de dialogar, de paz, de negociación que necesitamos, que no necesitamos ningún acto de violencia. Cuando deberíamos reunirnos, unidos, para buscar soluciones con estas situaciones. Lo que hemos hecho estos últimos días en toda España, si lo haríamos hace mucho tiempo, creo que podríamos erradicar la situación de los chabolismos. La situación que estamos viviendo, que no es normal. Porque en Huelva hay muchísimo racismo, porque yo lo puedo llamar racismo. Hay un asentamiento chabolista que está atrás de un polideportivo y le han cerrado el momento del estado de alarma y porque no me lo ha habilitado para que viven allí. Que no lo entiendo. Esto no es un acto de racismo que deberíamos denunciar. Estamos sufriendo muchísimo. No ha nada cambio. Estamos hartos de ver que nos trae comida, porque las asociaciones que están alrededor le estamos encargados perfectamente, no tenemos hambre. Porque lo que estamos pidiendo es muy sencillo y muy fácil, que es no regularizar nuestra situación. Llegamos a un momento y es normal acto para que todo se cambie perfectamente. Es lo que estamos pidiendo y le estamos pidiendo, por favor, el gobierno. Le estamos pidiendo a toda la gente que todo este metiendo caña a estas manifestaciones. Lo deberíamos organizar esta manifestación a nivel nacional para erradicar el chabolismo y para habilitar a la gente, los junares, los de Huelva, a vivir de una manera dignamente. Y otra cosa que quiero dejar claro, que las poblaciones y los políticos que están dirigiendo el país, deberíamos saber que si tenemos que acabar con el racismo, deberíamos empezar desde nuestras casas, con nuestros propios hijos. Yo no le entiendo un padre o una madre que dice a sus hijos que no te acerca a esta persona porque es negro. No te acerca de esta persona porque es homosexual o lo que sea. Tú estás enseñando a tus hijos un acto de racismo. La forma de educar a la gente tenemos que cambiarlo si queremos acabar el racismo. Y hay muchísimo racismo aquí. Los políticos, los discursos que están llevando, no es un discurso de un referente. No es un discurso que está relacionado en las normas de las sociedades. No necesitamos esto. Necesitamos políticos de ejemplo que no van a discriminar en ninguna clase social, que no tiene sentido de discriminar en ninguna clase social, porque no importa. Puede hacer tu discurso, puede hacer tu político, pero de manera social. Si tú estás discriminando un político que pretende dirigir el país y está discriminando una clase social, se puede crear la xenofobia. Dicen los inmigrantes vienen a quitar nuestro trabajo porque es algo natural en la gente le creen.
La gente le quiere. Deberían aprovechar de la riqueza que tenemos. Hacemos interculturalidades. Nosotros tenemos muchísima riqueza en Huelva, en la provincia de Huelva. ¿Qué necesidad tienes? Una español de Cataluña o una español de Lepe dice me voy en Francia para estudiar francés o me voy en Inglaterra para estudiar para estudiar inglés, que no tienes necesidades, porque hay varias lenguas que están aquí con este país, este pueblo, que deberíamos aprovechar, que deberíamos cerca de los inmigrantes, darle la oportunidad, darle la cara, apoyarnos. El momento del estado de alarma, estamos sufriendo mucho en los chavalas. Si todas las poblaciones se meten en nuestro lugar, apoyarnos, creo que nos van a habilitar las universidades, los colegios y los polideportivos que han cerrado en pleno estado de alarma. Muchas gracias. Es sin vergüenza, hombre. Y muchísimas gracias. Ya como que tenemos muchas cosas que contarnos y la hora no nos permite de desarrollar todo lo que tenemos. Y muchísimas gracias por mi intervención y esto. Gracias, Seydou, a ti por tu valentía, a vosotros por vuestra lucha. Luego podremos seguir dialogando, pero sí que quiero ahora que queremos que intervenga Dolores Jacinto. Ella es mexicana, forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Ella es trabajadora del hogar, lleva 6 años interna, y hasta 6 años interna y 4 externa, y es portavoz también de la campaña Regularización Ya, y nos habla desde Valencia. Unos 15 minutos, Dolores, si puedes. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por invitarme a participar. Espero sí ceñirme a los 15 minutos. Veremos si lo consigo. Bueno, pues como ya lo has dicho, yo soy trabajadora de hogar y cuidados desde el 2010 que llegué a España. Los primeros 6 me los pasé de interna, claro, esperando a tener una regularización. Yo llegué en el 2010 y al 2012 fue cuando nos quedamos sin sanidad, que fue que se quitaron todas las tarjetas sanitarias a las personas que estaban de forma irregular. Entonces, claro, yo desde el 2012 hasta finales del 2015 no pude ir a ningún médico. Pero es súper curioso porque sí que podía pagar yo todos los impuestos que esto conllevaba, ¿no? Entonces, como contradictorio decir por una parte sí, pero por otra parte no, que yo siempre que fui a un supermercado, a una telefónica, no me veían con cara de migrante y me decían, perdón, ¿usted tiene un IE? ¿Tiene un DNI? Porque igual sobre eso ya le miramos, pero cuando iba a la sanidad sí que me pedían un DNI y de hecho en muchas ocasiones te arriesgabas no solamente a que te llegara la factura a casa, sino que llamaran a la policía y te abrieran un expediente de expulsión. No es nada desconocido el caso de una compañera que murió en Toledo por causa de que no la atendieron en el sistema sanitario, cuando este sistema sanitario lo pagamos entre todas y entre todos, ya que viene de los impuestos indirectos, no solamente de una cotización directa a la seguridad social. Lo digo porque ahora mismo, con todo esto de la pandemia, pues hemos visto reflejada esta situación mucho más. Y en el caso de las trabajadoras de hogar y cuidados, es una situación que ya lo comentaba Nuria, no es desconocida para nosotras. Nosotras ya veníamos con todos estos problemas aquejándonos y ya veníamos trabajando y pidiéndole al gobierno no solamente una regularización, sino también una derogación de la ley de extranjería y también unos plenos derechos para este sector laboral, cosa que no se ha dado. Por otra parte, primero, y esto creo que me lo he saltado, pero sí que me gustaría abordar el por qué siempre me refiero en femenino y por qué siempre digo trabajadoras de hogar y cuidados y no empleo doméstico, como normalmente está reconocido hasta dentro de la ley. Primero, doméstico se refiere a un término de un animal de compañía. Nosotras no somos animales. A nosotras no se nos tiene que educar, muy por el contrario. Muchas de nuestras compañeras tienen títulos universitarios, sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. En femenino, ya lo comentaba Nuria, en un 95% somos mujeres.
y más del 60% somos mujeres migrantes. Entonces todavía es mucho más amplia todas estas consecuencias. Vuelvo a repetir, la situación para nosotras no era desconocida, ya hablábamos a través de un ordenador, ya celebrábamos cumpleaños a través de una pantalla, ya nos reuníamos así. Con lo del confinamiento no nos fue difícil. Y luego, por otra parte, en mi caso de ser interna, yo dije, bueno, pues creo que me pasé 6 años practicando para este confinamiento, porque ni lo pasé mal, ni me desesperé, ni absolutamente nada, pero yo ya tenía otro proceso también, eso es verdad. Pero luego nos damos cuenta que cuando se acabe todo el confinamiento, habrá muchas compañeras que son las que trabajan de internas que seguirán confinadas a la buena voluntad de sus empleadores. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Es denigrante el que haya mujeres que estén 24 horas al servicio y a la buena voluntad de unos terceros por un sueldo mísero. Y eso lo debería ya de regular bien el actual gobierno, porque han pasado un montón de años desde que se dio a conocer el Real Decreto 1620, el cual decía que a principios del 2019 este trabajo entraría en el régimen general del empleo de hogar. Después, en el 2018, se hizo una enmienda a la 6.777 que retrasó otros 4 años más, es decir, hasta 2023. Con lo cual, si las cosas hubiesen ido como debería de ser cuando salió el Real Decreto 1620 del 2011, ahora, con todo este tema de la pandemia y de la alerta sanitaria, las trabajadoras de hogar no nos hubiéramos quedado con una mano adelante y otra detrás, y tampoco nos hubiéramos visto obligadas a elegir entre irnos a la calle sin nada o dar nuestros días de vacaciones con tal de no quedarnos sin un sueldo. Bien lo comentaba, nosotras en nuestro convenio no se plantean los riesgos laborales. Es decir, se deja otra vez a la buena voluntad de nuestro empleador o nuestra empleadora el que si nosotras podemos tener algún riesgo. En muchos de nuestros casos, los EPIs, los equipos de protección, los hemos tenido que poner nosotras. O por lo menos yo he tenido que cubrir lo de las mascarillas, al principio los guantes, el gel, tal, porque mis empleadores no me los dieron. Y de hecho me dijeron, si lo tiene puede volver al trabajo, si no habrá que esperar. Claro, cuando había un desabasto impresionante de mascarillas, que tú dices, bueno, no se supone que esta parte la debería de poner el empleador, ¿no? Entonces, claro, y vas viendo que luego sale todo esto el confinamiento, muchas de nuestras compañeras se quedan sin trabajo, empezamos a movernos, a pedirle al gobierno central que las subvenciones que está aprobando y todos los proyectos que está sacando no nos están contemplando a nosotras. Entonces dice, ay, sí, es verdad, nos había olvidado, pero claro, nos dan un 70% y una de las primeras zancadillas que nos ponen o de las trabas es que nosotros podemos hacer la típica picaresca, o sea, se dieron cuenta que se hace picaresca con el empleo de hogar, con ningún otro sector, valga la redundancia decirlo, ¿no? Entonces, te quedas pensando en que sí, que hay muchas de las compañeras a las cuales sus empleadores, como eso también se deja una buena voluntad, pues no dan una cotización de acuerdo con el salario real que se está percibiendo. Es decir, muchos, aunque estén trabajando una jornada completa, simplemente se cotizan 20 horas, media jornada. Y claro, eso para una prestación de subsidio de un 70%, pues es prácticamente nada. Y luego volvemos a lo mismo. Desde el 14 de marzo que se hizo lo del confinamiento, a muchas les han mandado a casa. Hoy estamos a 8 de junio, hasta el 5 de mayo nos empezaron a abrir un portal para enviar la documentación y a día de hoy hay compañeras, y en su mayoría, o por lo menos las que yo tengo conocimiento aquí en Valencia, que no se les ha respondido. Ni un sí te va a llegar la prestación, ni un te hizo falta un documento, absolutamente nada. No se ha tenido respuesta de nada. Y luego, por otra parte, dejas a las personas que están en situación irregular administrativa. ¿Qué haces con ellas?
porque no pueden acceder a una subvención por desempleo porque no tienen cómo acreditar dicho tal. Pero luego, por otra parte, si intentas acercarte a servicios sociales, depende de la trabajadora social que te atienda muchas veces. O por lo menos aquí en Valencia nos ha pasado muchas veces que si no tienes un empadronamiento, como ya lo decía Seydú, ni siquiera te cogen los datos. Han tenido que hablar 1, 2, 3 y hasta 4 veces hasta que les han podido tomar nota. Una cosa es que, bueno, pues a lo mejor no puedes acceder, pero no quiere decir que tú no presentes un informe de cuáles son las personas que te están pidiendo ayuda o la que se está acercando a servicios sociales, pero es que directamente no se les está tomando los datos. Y eso a todas luces es discriminatorio, es racista, lo veas por donde lo veas, porque son personas que no se van a agarrar sus pies y se van a ir porque no les has atendido o porque no tienen una respuesta, porque no se puede. En estos momentos hay una emergencia sanitaria y es súper complicado. No buscamos trabajo no porque no queramos, sino porque no podíamos salir de nuestros domicilios y porque no, a muchos de nosotros se nos echó a la calle, aún teniendo contratos en un régimen general. Entonces, no podemos seguir con esto mismo, ¿no? Además, en nuestro caso hay algo súper importante que se juega y que juega muy en contra de nosotras, que es el tema del desistimiento. Es decir, a nosotras se nos puede echar sin ninguna justificación. Y en cualquier otro sector laboral eso es ilegal. Tienes que alegar un motivo para que esa persona preste sus servicios para ti, pero en este caso no es así. Las cargas laborales en el caso de las internas pues se han multiplicado porque muchas se han quedado confinadas ahí y no solamente de lunes a sábado como venía siendo su trabajo, sino durante meses, que es lo que ha durado todo esto. Y aquí pregunto, tanto se habla de la conciliación familiar y laboral, las trabajadoras de hogar, ni pensárnoslo, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que al final de cuentas parece que ven unas de acorde a qué y otras simplemente las invisibilizan, porque no es que no sepan que existimos, no sepan qué es lo que se está sucediendo en estos momentos o en estos sectores laborales, sino que realmente para no mojarse o para no tener que trabajar sobre ello, directamente ni siquiera se nombra. Tanto es así que dentro de todas las propuestas que se han hecho a las personas en situación administrativa irregular, no se les ha tomado en cuenta. Y cuando se ha preguntado por ella, las respuestas han sido, pues el Parlamento Europeo no nos deja porque hay una ley, porque hay no sé qué, o sea, saliéndose por la tangente y punto. Fue muy curioso porque ayer estaba escuchando y leyendo acerca de una comparecencia que dio el presidente Sánchez y le preguntaban por una regularización y él dijo que estaba más ocupado en otros temas más importantes. Pues lo siento mucho, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que nosotros no somos importantes? Bien lo decía Nuria, hasta hace un poco se decía que necesitaban 240,000 migrantes para pagar unas pensiones. Y ahí es donde a nosotros nos molesta mucho esa utilización, porque para unas cosas sí que somos importantes, pero para otras no somos importantes. Hay otras cosas que sí que lo son. Y no es así, porque si tanto están peleando por pagar unas pensiones, que seguramente hará mucha falta, ya hay más de 600,000 personas dentro de un Estado español. No solamente migrantes, sino también asiliadas y pendientes de refugio. Y esto quiere decir que serían 600,000 cotizaciones más a la seguridad social. Es contradictorio que digan, ay, no nos interesa, pero luego por otra parte sí nos culpan. Creo que esto es más por falta de voluntad política y de ponerse de acuerdo entre todos los partidos que ahora mismo están gobernando este país y que no se quieren hacer cargo de las ciudadanas y ciudadanos que ya vivimos y convivimos dentro de este país y que no es de hace poco, que hace un montón de tiempo que ya estamos aquí, viendo que la ley de extranjería se está quedando obsoleta. Es muy vieja, habrá que reformularla, habrá que derogarla, habrá que hacerle muchas cosas, porque no podemos seguir pidiendo que una persona tarde 3 años viviendo de forma irregular, trabajando en una economía sumergida,
a saber de qué formas y en qué condiciones para que después un trabajador social, una trabajadora social o una institución te diga, ay, sí, sí, mira, ya estás integrado en esta sociedad española. ¿Y qué es integrarse? ¿No? Aquí lo pregunto, de verdad, muy seriamente. O sea, para mí, cuando yo fui a que me hicieran un informe de integración, llevaba un montón de documentos y el trabajador social agarró 3 puntuales, 1, 2, 3. Y dije, pero, ¿y no se suponía que yo tenía que explicar el que hice, cómo lo hice, estando estos 3 años viviendo en España? No. Entonces, claro, es difícil y es complicado porque te pone un montón de trabas para al final hacer lo que ellos quieren. Y no debería de ser así, debería de regularse una ley que de verdad esté en condiciones y que no mal que bien funcione, sino que funcione de verdad y que trate a las personas, como seres humanos, y no terminemos siendo los jornaleros, las trabajadoras domésticas, la que limpia, la Kelly, la tal o la cual, porque al final de cuentas son nombres despectivos y detrás de esos nombres, de esas cifras extraoficiales que suelen dar y de las cotizaciones que también suelen, aquí se mueve mucho por cifras y por porcentajes y que mucho gusta, pero que sepan que detrás de esa cifra, detrás de ese porcentaje, somos personas, seres humanos, los que trabajamos y que estamos ahí día a día. Nuria decía que si algo nos había cambiado el confinamiento. Yo en un principio pensaba que sí, porque veía muchas cosas importantes y demás en cuanto a muchos servicios y que además como que se les daba ese valor que antes no se había hecho. Pero al pasar de los días ves que con un aplauso no van a cambiar tus condiciones laborales. Ves que con un aplauso no se va a llenar la nevera ni vas a pagar el alquiler. Sabes que con un aplauso, con que la ministra Yolanda Díaz diga, sí, son sectores que ahora mismo son necesarios y que hacen falta y que le reconocemos, pero que al momento en que le pregunten por derechos, diga, bueno, se está hablando sobre eso. Es que no, o sea, no queremos eso, queremos que haya unas condiciones justas, queremos unos plenos derechos en el sector de hogar y cuidados, queremos una regularización para nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque no estamos pidiendo otra cosa más que derechos. Lo decía Seydou hace un momento, las ONGs vienen y me traen alimentos, pero es que no hace falta que me des tu caridad, o sea, apóyame para nosotros poder salir adelante y no necesitar de otros terceros y creerse que con eso de aportarles a unos ya soy súper buena, ya súper tal, porque no es así. O sea, estás jugando con la necesidad de una persona para creerte que tú eres buena y no es así. Si tú de verdad quieres apoyar, dices, mira, hay que regularizar a estas personas, hay que tenerles unos plenos derechos, que tengan unas condiciones, que de verdad haya alguien que esté vigilando que esto se lleve a cabo, porque no nada más, yo siempre digo, el gobierno debe de ratificar el convenio 189, pero también hay que vigilar que se ponga en vigor como es y en qué condiciones y en los plazos adecuados, porque no nada más decir sí, lo firmo, pero vamos a ver cuándo se pone a funcionar. Entonces, no, las cosas no son así. Habrá que mover más conciencias, habrá que trabajar mucho más y vuelvo a repetir, no solamente desde el buenismo, no solamente desde el querer apoyar, porque muchas veces de buenas intenciones está yendo al infierno y la vamos por ahí metiendo la pata. También es verdad que con todo esto del confinamiento no solamente lo están pasando mal nuestros compañeros, o sea, en su mayoría sí, los que están de forma irregular, pero luego también las personas que estamos de forma irregular, que se nos están caducando los NIES, estamos en una condición de vamos a ver qué hacemos. Se ha dicho que se va a hacer un plazo de 6 meses para poder renovar, pero ¿qué haces en 6 meses si te has quedado sin empleo? ¿Qué haces para pagar unas tasas que no son baratas? Dicho está de paso, y que no es solamente una. Entonces, ¿de dónde sacas un contrato laboral para presentarlo? O sea, son muchas cosas en las cuales a mí me parece que esto de pedir 6 meses de prórroga es insuficiente.
y luego lo lanzamos ahí como si fuera lo mejor y como si fuera la estrategia fenomenal, pero creo que no es el momento de decir 6 meses. Nos damos cuenta que es una situación excepcional, que no es algo que se haya buscado ni por parte de la institución ni por parte nuestra, pero como tal creo que jugaría en contra el que más gente nos quedáramos de forma irregular, porque ya estamos viendo que hay más de 600,000 personas de forma irregular y si no se hace una regularización, no se pone atención en los NIEs que se están caducando hoy en día, esa cifra va a subir muchísimo. Y esto quiere decir que habrá personas que van a tener que volver a empezar desde cero para volver a tener un NIE. Y eso, a todas luces, es discriminatorio, porque ya las personas que vivimos aquí desde hace mucho tiempo y que ahora mismo no podamos acceder a ello o que se nos deniegue por no cumplir algún requisito, por lo menos yo lo digo, o sea, a mí me toca renovar en agosto y yo ya lo estoy mirando. Si a mí me sale no favorable, yo agarro mis 2 pies y me voy. ¿Por qué? Porque digo, es que ya he trabajado mucho, he aportado tanto a este país que en algún momento creo que esa retribución debería de venir desde el Estado, que no es desde ahora. Y que no podemos seguir esperando a que venga otra nueva pandemia para volver a mirar a los colectivos vulnerables. No podemos volver a esperar otra pandemia para decir, ay, sí, las limpiadoras o los jornaleros están en tal o cual. No, creo que es momento de centrarnos y pedir unos derechos para todos y para todas y que además de todo, nombrar, ¿no? A las personas en situación administrativa irregular, vuelvo a decirlo, no se les ha nombrado y algo que no se nombra no existe, porque igual tendrán cosas más importantes que hacer o que decir, como ya lo dijo el presidente, pero creo que habrá que recordarle que aunque no nos nombre, aquí estamos para recordárselo nosotras. Y yo creo que ya con esto termino, que creo que hay algo súper importante. Seamos autóctonos o seamos de fuera, hay algo imprescindible. Este gobierno y esta institución debería de generar políticas para que la población esté segura. Y qué mejor que en este momento. Nosotros nos estamos refiriendo mucho al artículo 127 de la ley de extranjería, ya que ellos nos dicen que según por normas europeas y demás, no, pero es que España tiene su propia ley de extranjería y el artículo 127 da ese margen y esa amplitud a hacer una regularización inmediata, sin condiciones y que además pues sea... se me olvidó, que sea de larga duración, ¿no? Que no nada más esté así, porque sí. Y nada, con esto termino. Muchas gracias, Dolores. ¿Hay alguna pregunta ya en el chat? Las voy a ir. No sé si queréis leerlas. Asun, Araceli. Hay algún aplauso, sí, es verdad. Muchas gracias. Asun, ¿quieres preguntar tú o la leo yo? Voy. Pregunta Asun. Sobre todo entiendo que para Seidú. ¿En quién están encontrando apoyos los jornaleros? ¿Solo en sus propios sindicatos? ¿Cómo podemos incidir desde aquí? Incidir en acabar con estas situaciones de explotación. Y conectado con eso, Araceli, también te preguntaba, Seidú, si hay diferencias entre los jornaleros africanos y los jornaleros europeos en cuanto al trato, el trabajo, el pago, las relaciones. Bueno, muy bien, vale. El último pregunta, cuando acabas de responder si me lo puede volver a repetir, ¿vale? Por favor. Voy a responderlo el primero, que nosotros sí estamos viviendo con estas situaciones de explotación laborales porque nos hace falta apoyo. El único apoyo que tenemos son los propios asociaciones africanos o a sus colectivos que están aquí y nosotros no tenemos esta voz para llegarnos donde deberíamos llegar. Porque no oyen, porque no echan cuenta, porque ellos no están considerando como ser humanos.
Me están utilizando como una servilleta. Cuando terminamos esta servilleta, le vamos a tirar en el basura. Y no quieren saber nadie de nosotros. Con todos estos motivos acumulando, que nosotros, personas como yo, aquí, y haciendo muchísimas cosas, denunciando el racismo y la explotación laboral que está funcionando con esto. Ustedes que están desde Burgos, el único apoyo que pueden hacer para nosotros, no apoyamos la campaña, hacemos manifestaciones, o presionando todo el mundo como ustedes, el gobierno que se regularizar ya la situación de los inmigrantes, porque no hace falta y es el único posibilidades que podemos hacer para que nosotros tenemos voz, para que nosotros trabajar tranquilamente y dignificar nosotros mismos en el trabajo. Si podemos quejarnos con los españoles porque somos legales, podemos hablar. Aquí, si tú eres ilegal, te calla la boca, no tienes ningún derecho ni de denunciar. Te denuncian, te vas a denunciar, nadie no te va a dar cuenta. Y estamos viviendo por miedo. Estamos viviendo con miedo, no tienes posibilidad de hacer nada. El apoyo que estamos pidiendo es eso, que nos apoyan a regularizar nuestras situaciones. Desde allí, desde cualquier lugar, de cualquier colectivo. Es lo que pedimos. ¿Me puedes decir la otra pregunta, por favor? Aló. Sí. La otra pregunta era si hay diferencias entre los jornaleros africanos y los europeos en cuanto al trato, el trabajo, el pago, las relaciones. Perfecto, ese es una buena pregunta. Que sinceramente hay muchísima diferencia, porque se lo nota desde el color de piel, digamos. Es un racismo institucional que deberíamos denunciar, porque sobre quién están trabajando, la mayoría somos inmigrantes, y los europeos del este que vienen aquí desde el trabajo para trabajar ya desde sus países le han facilitado cuando entran aquí ya desde su papel que ha venido en su país se puede trabajar directamente con contrato, con todo perfecto, todo bien y cobrar bien. Si tienes derecho de quejar, si tienes derecho de denunciar, se va a denunciar. ¿Entiendes? Yo estoy trabajando con una Europa del Este o con una española. Yo puedo aguantar, porque lo voy a aguantar por necesidad, porque soy irregular y tengo que mandar dinero en mi familia. Tengo que pagar donde estoy viviendo. Aunque sé que me están explotando, me prefiero callar la boca para jornar. Hay muchas diferencias de piel, relaciones, depende. Hay algunas fincas, hay algunos españoles que tienen buenas relaciones con los inmigrantes, están a favor de ellos, pero hay otro sentido, no. Y hay un porcentaje que no tenemos voz, aguantamos y seguimos engañarnos. Y si unimos todo el mundo, si unimos los europeos y los africanos, si unimos y luchamos todos estos objetivos, podemos valorizar, podemos dignificarnos el trabajo de campo. No pagan bien, llevan control, no permitir que nos exploten, pero no porque la mayoría de la gente son egoístas. Cada uno va a su lado. Así no va a cambiar el mundo. ¿Quién va a sufrir? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos, el color no importa, lo que importa es la corazón. Viene de donde venga. Mira cómo somos unidos. El momento de la situación del estado de alarma. El momento que han matado a la gente desde Jordi, desde Estados Unidos. Deberíamos unirnos, todo el mundo, que sean trabajar de campo, que sean no trabajar de campo, para valorizar el trabajo. Hay diferencia en el trabajo de los jornaleros africanos y en los trabajos de los europeos. La única diferencia es esto. Ellos tienen papeles, pueden trabajar normalmente, respetamos los normas y nosotros no tenemos papeles. Tenemos nosotros. El culpa es lo que nos dejan entrar, que deberíamos
obligación de darnos derechos, de tengan papeles. Y con esta ley de extranjería tan profundamente racista que deberíamos cambiar para que nosotros podamos vivir, formar parte de esta sociedad sin miedo. Gracias. Había una pregunta que hacía Fernando. Fernando, casi yo creo que a partir de ahora podéis intervenir directamente porque no hay muchas palabras pedidas y yo tampoco estoy muy bien como para moderar y estar demasiado pendiente para que no se me pierda ninguna. Comenta lo que ibas a hacer. Vale, sí, decías, nada, vale, ya no la pregunto. Yo nada, era simplemente una vez puesta en marcha esta campaña, que sí que tiene, vamos, por lo que yo aprecio, como mucho apoyo de distintos colectivos y distintas organizaciones sociales, pero si vosotras y vosotros apreciáis que a través de esta campaña estemos llegando realmente quizá a esa gente, a ese colectivo, ¿no? Al resto de personas un poco más que ven quizá la inmigración como un problema o que no están tan preocupados, como decía Lola, ya en altas esferas, pues el presidente mismo, ¿no? Que tiene otras preocupaciones, pero lo importante quizás sea que a nivel de base, a nivel de sociedad, si la sociedad presionamos, ¿no? Y nos unimos, como estáis diciendo, entonces estamos llegando, ¿no? A ese, ¿consideréis que es una buena herramienta para llegar a esta población más ajena, ¿no? Y a la vez, desde esta campaña, que es una buena herramienta, si nos unimos muchos colectivos, podemos realmente hacer esa incidencia política desde el cual cambiar las políticas, ¿no? de inmigración y de extranjería? Esa un poco era la pregunta. No sé, ¿queréis contestarme un poco las dos? O incluso Nuria, no sé cómo lo ve. Vale, te contesto yo. Pues sí, yo creo que sí, la presión social siempre tiene una parte importante dentro de todas las políticas que se hacen. Y creo que en estos momentos nos vendría súper bien y que además aportaría muchísimo el que se pueda tener presión desde todos los puntos y que, bueno, lo que me comentabas, ¿no? El cómo desde otros colectivos que nos ven como si fuéramos el enemigo, pues bueno, no es ajeno que se hagan discursos poniéndonos unos en contra de otros. Creo que simplemente es el no querer perder tus privilegios, cediendo una parte de derechos a quienes no lo tienen. Una de mis compañeras dice que ya directamente creo que les va a ir a pedir un poco de que les den guías y que le digan cómo acercarse a los servicios sociales y a pedir ayuda, ya que tanto dicen que nosotras somos las que lo consumimos y nosotras no tenemos manera de que ayuden a la gente que está de forma irregular. Por más que lo intentamos, no podemos llegar y como ese es el discurso desde la otra parte, muchas veces tienen que atacar de alguna forma y nos utilizan simplemente pues como lo que tienen más al lado, ¿no? Y creo que no es sencillo el estar de este lado a ponernos como carne de cañón, al que se nos utilice bien sea con un discurso negativo o que a su vez se nos quiera utilizar a forma de colgarse una medallita con cual. De todas maneras sigue siendo utilitarista, no es agradable, por supuesto que no, pero sí que es conveniente el que podamos unirnos, no solamente organizaciones migrantes, sino también las aliadas, que al final de cuentas pues también trabajan con personas migrantes y que creemos que realmente si el gobierno y las instituciones funcionaran como deberían de ser, no tendríamos nosotros la razón de estar trabajando por los derechos de otros. Nuestra organización no tendría ninguna forma de ser y que es a lo que desde EPIC, desde Valencia, queremos llegar. Es una utopía, pero que creemos que si nos unimos no solamente con el empleo de hogar, no solamente con los jornaleros, no solamente con los manteros o con las Kellys o quien está trabajando en hostelería,
sino que deberíamos de cambiar ese individualismo de si yo estoy bien, los otros no, me da igual, no pasa nada. Entonces, esa es la mentalidad que debemos de cambiar y sí estamos llegando a mucha más gente. Obviamente hay gente que nos está atacando también mucho, pero bueno, pues con la pena. Sí, pues muchas gracias. Bueno. No sé si iba a hablar alguien antes. Nada, yo solamente quería comentaros que Nuria se ha desconectado porque se le acaba la batería, está intentando conectarse otra vez, ¿vale? Vale, bueno, pues ya que estás, Marta, di algo. Yo me incorporo ahí, yo aporto cuando vea que es mi camino. Nada, vale. Bueno, yo sé que quería hacer una pregunta. Es una broma, es una broma. Sí, lo sé. Yo quería preguntar... Sí, perdona. Te digo, ¿querías hablar? Sí. Cuando hable, quien hable antes, ya lo hablo yo después. Sediu, perdona, que es que yo tengo que entrar a trabajar. Hago una preguntita y así la puedes contestar en tu intervención. Vale. ¿Habéis valorado el argumento sanitario para hacer entender la necesidad de la regularización, incluso a los sectores más antiinmigrantes de los que hablaba Fernando, a la sociedad en general no comprometida? Es decir, por motivos sanitarios, tener a tantas personas no regularizadas es un absurdo desde el punto de vista del control de la pandemia. O sea, que pudiera ser un argumento que pudiera ayudar a superar las excusas de que si no se puede, que si efecto llamada. ¿Habéis valorado en la campaña ese argumento o no le queréis usar? Bueno, no sé. Yo sí. Puede hablar, después hablo yo, no pasa, no se preocupe. No sé quién. Desde la campaña sí que se valoró. Se valoró el tema, de hecho, en la primera carta que se hizo, que después se reformuló un poco con el ingreso mínimo vital, pero también sigue estando el tema de por el COVID, pues es una emergencia sanitaria y dejar a tanta gente fuera. La respuesta que obtuvimos fue que ahora mismo las personas inmigrantes de forma irregular sí tienen acceso a la sanidad. Esa fue la respuesta, porque sí que nos movimos en un principio por ahí, porque por esto y tal, pero esa fue la respuesta que obtuvimos por parte del ministro, no me acuerdo qué ministro fue, pero sí que nos lo dijo claramente, que ahora mismo la migración sí que tenía acceso a la sanidad, entonces por lo tanto no era algo urgente. Bueno, muy bien. Que yo voy a comentar un poco antes la pregunta anterior, que me parece una pregunta muy importante, porque socialmente sí no hace falta apoyo de los españoles aquí, porque deberían saber una cosa que es muy importante, porque sabemos todo este rollo que la campaña de regularización que le está moviendo, que deberían nos apoyar, porque nosotros no votamos este país. Ustedes que ha votado a Sánchez, que está gobernando este país. Si Sánchez está haciendo cosas que no conforman a las normas, que no conforman a los derechos de los humanos, ustedes que ha elegido Sánchez al nivel para gobernar España, deberían salir a la calle con los inmigrantes, diciéndole, esta gente son gente como nosotros. Vengan donde vengan donde vengan, deberían tener el mismo derecho que nosotros, porque hacemos todo junto. Comemos, trabajamos, cotizamos, pagamos alquileres, pagamos luz, pagamos agua. Os pido, por favor, es una pregunta. ¿Qué estáis haciendo y nosotros no lo estamos haciendo? ¿Y por qué los políticos no le echan cuenta? Porque nosotros, si llegan las elecciones, no vamos a votar. Ustedes que votan deberían mirar quién vamos
poner las cosas. Y sí, la última pregunta de Fernando, no sé, ¿qué es la situación del saneamiento? Yo desde estoy en los jornaleros aquí en la provincia de Huelva, en la Junta de Andalucía, todos los inmigrantes que sea legal, irregular o regular, tienen tarjeta de médica. Eso, sinceramente, de este sentido, perfecto. Y cuando está enfermo, te vas al hospital, te va a atender y esto. Pero falta saneamiento, que es un saneamiento que tener que las medidas de prevención que también deberíamos habilitar, deberíamos dando protecciones o posibilidades o medidas muy alternativas, medidas muy temporales para que haya saneamiento, para que habilitar la gente en los polideportivos, habilitar la gente en los hoteles o en los colegios para que viven donde hay saneamiento. Esto que no hagan falta, eso que no han dejado atrás. Es lo que yo quería comentar. Bueno, no sé si hay alguien que tuviera la voz. Yo quería decir primero que muchas gracias a los tres de parte de la plataforma Burgos con las personas refugiadas. No hemos podido encontrar mejor modo de hacer nuestro círculo de silencio de hoy que tener ese momento de silencio y luego daros la palabra para que en primera persona nos contéis cuál es la situación tanto de los jornaleros de Huelva como trabajadores del hogar y cómo eso justifica la necesidad de que haya una regularización ya, que es como se llama la campaña. Y también gracias a Nuria por habernos hablado de la situación aquí, que es la misma. Muchas personas irregulares, personas también trabajando en hogares donde no se les reconocen sus derechos, etcétera. Pero yo quería preguntar que si basta con la regularización. Ya sé que no la hemos conseguido, es que es por lo primero que tenemos que luchar. Quiero decir, en estas situaciones que estáis describiendo tan duras, de falta de derechos, de trabajo semiesclavo, de condiciones de vida infrahumanas, como lo de los asentamientos y demás, hay que seguir luchando después por un trabajo digno, después de la regularización. Es decir, primero la regularización, pero después pues que las trabajadoras del hogar estén dentro de la seguridad social, como en otros trabajos, que no tengan ese régimen de casi esclavitud, que los trabajadores de los asentamientos no estén viviendo entre plásticos, sin agua, sin luz, como dijo el relator de Naciones Unidas, peor que en muchísimos lugares del mundo. Bueno, pues, ¿cómo pensáis la lucha que venga después? Aunque ya sé que esto es lo primero. ¿Cómo lo veis? No, que sí, desde la campaña de regularización ya hay algunas cositas que la gente creo que no le entiendo. Es una campaña que es a nivel nacional y no limitamos simplemente para que se regularizar la gente, porque hay muchísimas normas, hay muchísimas cosas que están viviendo los inmigrantes que no conforman a la ley. Y todo lo que está viviendo los inmigrantes que no está conforme a la ley, nosotros le estamos fijando, le estamos denunciando. Para que todas cosas que se vayan bien, que se entiende perfectamente, que vamos conforme a la ley, tenemos que regularizar el primero la gente. Y desde allí seguimos la lucha, porque la hemos iniciado con varios objetivos. No es solamente el tema de los papeles, porque hay muchísimas cosas, como tú lo dijiste antes, que el tema de las condiciones de vida de la gente, la explotación laborales, la gente sin techo, la gente que están durmiendo en la calle, en toda España. Y todas estas situaciones no solamente se limitan en Huelva, es toda España. Y todo esto le están denunciando la campaña de regularización. Eso hay que saber. Hemos luchado dentro del estado de alarma, atrás del estado de alarma. Es nuestro objetivo de conseguir, de buscamos una independencia, una libertad, un trabajo dignamente y circulamos sin miedo y tenemos las mismas normas que los españoles sin discriminar ningún clase social. Lo que estamos en campaña regular.
son ya. Un mundo no va a sentir discriminado. Eso que estamos haciendo. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a ir terminando porque tampoco queríamos alargar mucho este diálogo. Creo que no hay más palabras de momento pedidas. Simplemente deciros que desde la plataforma Burgos con las Personas Refugiadas, pues estamos pensando intentar, bueno, tenemos en mente el 20 de junio, que es el Día de los Refugiados, y en breve valoraremos la posibilidad de convocar algún tipo de gesto o de acción y os informaremos atentos y como siempre. Y nada, daros las gracias a todos los que habéis asistido, especialmente a Nuria, a Silvio y a Dolores. Te queremos apoyar la campaña de la organización y entre todos pues, podremos avanzar. Pues muchas gracias y ahora os contáis si queréis, os despedís y nos vemos. Publicaremos una nota de prensa, mandaremos una nota de prensa con las ideas principales de lo que habéis comentado. En el Facebook de la plataforma Burgos con las Personas Refugiadas subiremos el enlace a la charla y lo seguiremos difundiendo para que más gente que no ha podido conectarse hoy pueda enterarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, especialmente a los tres y a todos los demás. Vale, muchas gracias. Gracias, Seydou, Dolores y Nuria. Gracias. Bueno. Gracias. Adiós.